He estado hablando en algunos grupos de nuestra iglesia acerca del orgullo y hoy voy a hablarles del orgullo también a ustedes. Es un recordatorio, son de esos temas que nosotros ya sabemos, los que llevamos tiempo en la iglesia, y aún sin venir a la iglesia sabemos que el orgullo es un asunto con el que todos lidiamos. Pero hoy vamos a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado para combatir con este pecado que nos tienta continuamente a deslizarnos en el tobogán de la destrucción de las relaciones, porque eso es lo que produce el orgullo. Lastima a las personas con las que nos rodeamos y en nuestro diario vivir causa problemas. O vamos a recordar algunos ejemplos de personas que fueron orgullosas y las consecuencias que el orgullo trajo a sus vidas, y luego vamos a recordar algunos principios bíblicos que nos hablan acerca de los peligros de este pecado y algunos consejos para luchar contra él, porque todos luchamos con este problema. A veces por temporadas, a veces en intensidad, pero es algo que nunca se va de nuestra vida. Bueno, a las personas perfectas y santas como ustedes, pues ya ustedes se pueden descansar, se pueden sentir orgullosos de que no tienen ese problema, ¿verdad? Pero todos los demás mortales que vivimos luchando contra los deseos de la carne en este mundo, pues tenemos que recordar cosas importantes como esas. Hay un refrán que una persona que yo conocí hace mucho solía repetir de vez en cuando, decía: el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Entonces, esto del problema del orgullo no es exclusivo de la gente rica y famosa, sino también los pobres pueden ser muy orgullosos. Como dice ese refrán que cité: el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. De hecho, algunas de las personas más orgullosas que yo he conocido eran muy pobres. Entonces, esto no distingue, este pecado no distingue si eres hombre o si eres mujer, si eres joven o si eres viejo, si eres rico o eres pobre. Esto corta parejo. Así que vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos de personas que fueron muy orgullosas. ¿Ok? Y el primero de esos ejemplos de los que vamos a aprender una gran lección está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Quiero invitarlos a que busquen en segundo de Crónicas, capítulo 32, por favor. Segundo de Crónicas 32. Y yo voy a hacer lo mismo aquí en la Biblia de las Américas, como es nuestra costumbre. Segundo de Crónicas está en la primera mitad del Antiguo Testamento, unos libros antes del libro de los Salmos. En el capítulo 32, por favor. Segundo Crónicas 32. Vamos a conocer un poco acerca de este rey que muchos ya, al haber leído los libros de los reyes o de Crónicas, habrán de recordar la historia. Su nombre fue Ezequías. Diga Ezequías. Este fue, para conocimiento de ustedes, un gran rey, como vamos a leer aquí en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Escuchemos cómo dice la escritura ahí. Dice, el versículo 25, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era, ¿qué dice ahí? Orgulloso. ¿Cómo era su corazón? Orgulloso. El problema del orgullo es un problema del corazón. No es un problema de la billetera, no es un problema del apellido, no es el problema del abolengo, no es el problema del color de tu piel, no es el problema de tu nivel universitario, es un problema del corazón. Y para el rey Ezequías dice que que tuvo ese problema, dice en ese versículo que leímos, porque su corazón era orgulloso. Noten que dice, no correspondió. Es decir, que el rey Ezequías había recibido muchos favores de parte de Dios, muchas cosas buenas recibió de Dios. Uno esperaría leer en este relato de todas las cosas buenas que él hizo por Dios, y las vamos a leer ahorita, porque hizo muchas cosas buenas por Dios. Pero de todas esas, ninguna se recalca, sino que se recalca las cosas buenas que Dios hizo por él. ¿Observan eso? Y él no correspondió a toda esa bondad que Dios le mostró, sino que dejó que su corazón se llenara de orgullo. Dice tristemente: por tanto, la ira vino sobre él. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Y vaya que era un hombre de Dios,
Déjenme les cuento para los que no saben que en el país de Judá, donde él era rey, el pueblo de Dios, por unas revoluciones que habían habido siglos atrás, se había partido en dos. Así como en Estados Unidos a principios del siglo XIX hubo una guerra de los estados del sur contra los estados del norte y por poquito Estados Unidos se parte en dos. ¿Sabían eso ustedes en la historia? Hubo una guerra muy sangrienta en Estados Unidos que se llamó la Guerra de Secesión, que costó miles y miles de personas perdieran su vida con tal de que este país se mantuviera unido. Pues el país de Israel no logró mantenerse unido y se partió en dos. Y la parte del norte se llamaba Israel y la parte del sur se llamaba Judá en esa época de la historia. Todos los reyes que gobernaron la parte norte se hicieron malos, abandonaron a Dios y se tiraron a los ídolos. Y en la parte del sur, la mayoría de los reyes fueron malos también. Y unos cuantos fueron buenos. Y el rey Ezequías era uno de los buenos. Así que cuando uno espera leer la historia de un hombre así, uno diría, ay, este sí era de los buenos, era de los humildes. Pues no, hasta el buen rey Ezequías, que según el relato de los reyes de Judá, fue uno de los mejores, uno de los dos mejores reyes de toda la dinastía de Judá, uno de los dos mejores, y tuvo este grave problema con el orgullo. Y no correspondió a las bondades que Dios había mostrado para él. ¿Por qué fue tan orgulloso? Aquí vamos a leer un resumen de las razones que lo hicieron sentirse orgulloso. Si seguimos nosotros leyendo, en el versículo 27 dice, y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores. Esta es una de las cosas que produce mucho orgullo, cuando la gente gana mucho dinero. Tal vez tú recuerdes personas que empezaron en cunas muy humildes, que andaban cuando eran niños, que andaban con calzado del más barato. Decíamos allá donde yo crecí, usaban del marca Delmont, del montón, del que hubiera, del más barato, ¿no? Aquí era el Payless, ya ni siquiera hay Payless, ¿verdad? Oh, no, cuando había Payless, ¿ustedes se acuerdan? ¡Qué vergüenza!, decían los jóvenes. No, hombre, yo no me pongo de Payless, eso es para los pobres, decían. Bueno, pero cuando pasa el tiempo y la gente empieza a tener más recursos, se vuelve más orgulloso. Uno se vuelve más orgulloso. Esto le pasa a casi todo el mundo. Entonces el rey había adquirido muchas riquezas, dice el texto del versículo 27, inmensas, ¿se pueden imaginar? Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Imagínense todo lo que tenía ese hombre. Nada más lo superó Salomón. No solo la riqueza lo hizo sentirse orgulloso, dice el siguiente versículo, el 28, hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. Se edificó, 29, ciudades. O sea que él hizo establos, hizo warehouses, bodegas, hizo corrales, hizo ciudades. ¿No se sentiría usted orgulloso si construyera con sus propias manos la casa de sus sueños? Y si construyera el barrio de sus sueños, con todo y alberca, y toboganes y todo. Y si hiciera las ciudades a su gusto, ¿verdad que se sentiría muy orgulloso? Pues Ezequías fue uno de esos. Fue un hombre que prácticamente emprendió grandes proyectos y logró muchos de ellos. Proyectos que hasta el día de hoy existen. Más adelante les voy a contar algunos de los proyectos que todavía existen y yo he visto con estos ojos tapatíos. ¿Ok? No solo se enorgullecía por la riqueza que tenía en valores y por la riqueza que tenía en bienes y por sus grandes proyectos alcanzados, por sus triunfos, sino también se enorgulleció por algo muy sutil para los que son cristianos, que es por las buenas obras que él hacía, se enorgulleció. Observen ahí en el versículo 32, cómo se despide su memoria. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, en plural.
obras piadosas, en inglés dice la versión, y en his good deeds, sus buenas obras. ¿Como cuáles buenas obras hizo el rey Ezequías? Bueno, si regresamos unos capítulos, les voy a mostrar en el capítulo 29, regrésense ahí unos 3 capítulos atrás. En el capítulo 29 de Segundo de Crónicas vemos, por ejemplo, en el versículo 3, leo: en el primer año de su reinado, hablando del rey Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. ¿Qué hizo? Él se preocupó por el templo del Señor, que había sido olvidado y descuidado por generaciones. Él le puso ganas al cuidado del templo del Señor, versículo 5 del mismo capítulo. Él les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Y mandó limpiar el templo del Señor. Así que reparó y purificó el templo del Señor. Brínquense hasta el versículo 25 del mismo capítulo, Segundo Crónicas 29, 25, dice: luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. No solo restauró el templo, sino que reorganizó el ministerio de adoración en el templo. Organizó a los músicos, a los cantores, los puso por turnos y los hizo que volvieran a ensayar y que empezaran a cantar alabanzas en el santuario del Señor. En el versículo 27 sigue diciendo: entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Versículo 30, entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y el vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Cómo ven? Lo que hizo el rey, ¿era bueno o no era bueno? Era muy bueno, muy bueno. De hecho, si ustedes leyeran, por falta de tiempo no los voy a llevar para allá, si leyeran el libro de los Proverbios se van a dar cuenta que la última sección del libro de los Proverbios dice: Proverbios de Salomón que se recogieron en los tiempos del rey Ezequías. El rey Ezequías hizo muchas cosas, compiló porciones que ahora incluso están en las Escrituras, que había escrito Salomón y que habían estado extraviadas por generaciones. Así que reparó y purificó el templo, reorganizó la adoración. Segundo de Crónicas capítulo 30, den la vuelta a la página, versículo 1. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, o sea, aún por el país vecino, que ya no estaba bajo su gobierno, pero que eran hermanos israelitas. Dice que él envió mensajeros y también escribió cartas a Efraín y Manasés, 2 de las tribus que estaban del lado norte, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. El pueblo de Israel había olvidado celebrar la fiesta de la Pascua por generaciones, y el rey Ezequías reorganiza y emprende celebrar la Pascua otra vez. Y manda llamar de todos lados a los israelitas. Y en el versículo 1 del capítulo siguiente, del capítulo 31, dice: y cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces todos los hijos de Israel volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. En otras palabras, el rey Ezequías emprendió un avivamiento de renovación espiritual para toda la nación, porque destruyeron con todos los ídolos y todos los altares. Tumbaron la Santa Muerte que estaba allá en la esquina, quebraron las veladoras, echaron todo para la basura y dijeron: nos volvemos al Señor. Dígame, ¿cuánta gente conocen ustedes que hayan hecho eso? Que se han jugado el todo por Dios. Muy pocos hombres en la Biblia se recuerdan así. Y este es uno de ellos. Hizo grandes cosas. Y a pesar de todo eso bueno que él hizo, se le reprocha
que permitió que el orgullo llenara su corazón. ¿Por qué? Porque aún las buenas obras que nosotros hacemos se pueden convertir en un motivo de orgullo. ¿Qué cosas buenas has hecho tú por Dios? Ten cuidado, porque aún eso, nuestro malvado corazón, se puede voltear y convertir en un motivo de orgullo. Y por eso, en lugar de que el registro de la Escritura en el capítulo 32, que es en el que sigue, dijera que Ezequías no se acordó, no dice que Jehová no se acordó, fue Ezequías el que no se acordó, y su corazón se llenó. En el capítulo 32 cuenta cómo un hombre llamado Senaquerib, un general de un reino enemigo, vino y atacó a Ezequías y al reino de Judá y sitió la ciudad de Jerusalén y blasfemó el nombre del Dios del cielo, de Jehová de los ejércitos. Y dice la Escritura que Ezequías clamó a Dios y Dios oyó su oración y lo libró de la mano de Senaquerib. Y después de eso, dice el pasaje paralelo que está en Segundo de Reyes, capítulo 18 al 20, que después de que eso pasó, Ezequías contrajo una enfermedad mortal. Dice aquel relato en Segundo de Reyes que el profeta Isaías, que era el que vivía en ese tiempo, recibió un mensaje de parte del Señor y le dice: ve y dile a Ezequías que ordene su casa porque morirá, no vivirá. Así que va Isaías a la casa del rey que estaba muy enfermo, dice que él estaba acostado sobre su cama y que le dicen: rey Ezequías, el profeta Isaías está acá. Si tú hubieras sido Ezequías y oyes que el profeta de Jehová vino a visitarte cuando estás tan enfermo y grave, ¿tú qué hubieras pensado? ¿A qué viene? Ahí viene el pastor Luis, va a orar por mí, ahora sí me voy a sanar. Pues no es el pastor Luis, es el profeta Isaías el que llegó. Así que ya me puedo imaginar a Ezequías tratando de incorporarse un poquito en la cama, diciendo: ay, gloria a Dios que me mandó al profeta, ahora sí me voy a curar de seguro. El texto no habla de eso, pero yo estoy asumiendo lo que seguramente él sintió. Pero cuando dice, Isaías llega y le dice: rey Ezequías, tengo un mensaje para ti, y se va al grano. Dice, capaz que reacciona y le dice: rey Ezequías, ordena tus asuntos porque vas a morir. Ahí nos vemos. Y se va Isaías. Dice, antes de que se desquite, yo no sé. Y la Biblia dice que Ezequías, cuando oyó la noticia, imagínense lo que sintió. ¿Qué hubiera sentido usted? Baldazo de agua fría, ¿verdad? Mejor no hubiera venido. Y dice que él volteó su rostro a la pared en su cama, donde estaba acostado, y él volteó contra la pared y lloró. Y él lloró. Y le dijo: Dios, acuérdate todas las cosas que yo he hecho por amor de tu nombre. Acuérdate, Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que el profeta Isaías iba cruzando el patio hacia afuera dándose prisa cuando oye la voz de Jehová que le dice: regrésate y dile a Ezequías que he oído su oración, y que he oído su oración y que se la voy a conceder, que le agrego 15 años a su vida. Y se da la vuelta Isaías y viene, y el otro todavía está llorando, y entra Isaías y le dice: Ezequías, el Señor dice que ha oído tu oración y que va a añadir 15 años a tu vida. Y Ezequías lo toma por sorpresa y le dice: ¿yo cómo sabré que es cierto? Ha de haber pensado Ezequías, dijo: no, pues si ya me vio chillando, pues ahora me quiere consolar. ¿Mentiras? No, yo no sé. Y entonces Isaías le dice: bueno, dime tú, Ezequías, ¿qué es más fácil? En el reloj de sol que tú hiciste, porque Ezequías era inventor además, hizo un reloj de sol. En el reloj de sol que tú hiciste, ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra avance o que la sombra se regrese? ¿Ustedes qué hubieran dicho? No, pues que avance es fácil, que se regrese, eso sí está imposible, porque ¿qué significaría eso? O que el sol se regresa o que se defracta la luz en un ángulo, o sea, eso es antinatural, ¿verdad? Entonces le dice: pues para que sepas que Jehová te va a curar, la sombra del reloj se va a regresar 10 grados. Y dice que vieron el reloj y empezaron a ver cómo la sombra regresó.
Y entonces él manda la orden, Isaías le dice que hicieran una pasta de higos, una plasta de higos, y se la pusieran en la llaga y se curó. Y eso es una gran lección, entre paréntesis, Dios hace los milagros, pero el tratamiento todavía veíastelo, mijo, ¿verdad? Pero Dios le agrega 15 años. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Ezequías experimentó ese milagro, no se acordó de lo que Jehová había hecho con él. Porque vinieron unos emisarios de Babilonia a visitarlo por causa de su terrible enfermedad. Y cuando llegaron estos babilonios, dice que Ezequías se ensoberbeció de orgullo. Y les enseñó todos los tesoros y se vanaglorió de todas sus riquezas. Y no hubo un rincón que no les enseñara y les presumiera de toda su grandeza. Y entonces dice que el Señor le dijo: por tu orgullo y tu soberbia, la ira del Señor está contra ti. Y hubo una consecuencia muy grave al pecado de orgullo de Ezequías. Y Segundo de Reyes 20:17 nos dice cuál es, y lo voy a leer. Segundo de Reyes 20. Todos los detalles los pueden leer ustedes en el libro de los Reyes, como dije, desde el capítulo 18 hasta el 20. Pero dice en Segundo de Reyes 20, versículos 17 y 18, he aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás serán llevados y serán oficiales del palacio del rey de Babilonia. ¿Cuál fue la consecuencia de su grave pecado? El exilio. El exilio, la esclavitud. ¿Se imaginan qué terrible? Qué terrible que todo lo que conseguiste en tu vida, tus propiedades, tus logros, tus triunfos, tus títulos, todo se pierde por tu orgullo. Tus buenas obras de nada te sirven y todo lo pierdes y hasta tú pierdes tu libertad. Todo por orgullo. Qué triste, ¿no? Pero también Ezequías no solo nos da mal ejemplo, sino que nos da buen ejemplo al final. Porque regresando en Segundo de Crónicas 32, en el versículo 26, después de que dice en el 25 que su corazón era orgulloso, por tanto la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén, dice en el versículo 26, pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Al final reaccionó y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he provocado con mis acciones? ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Qué hizo? Esa es la solución para el orgullo. En este mundo, hermanos, solo hay una de dos. O te humillas a ti mismo o Dios te humilla. ¿Qué prefieres? ¿Ves? Es mejor humillarnos a nosotros mismos mientras haya tiempo a ser humillados por la poderosa mano de la ira de Dios. Y él se humilló. Y Dios dijo, por haberte humillado, te voy a conceder que no vas a ser exiliado en tu generación. Eso va a pasar en lo futuro todavía. O sea que todavía hubo exilio. Porque al pecado de orgullo de Ezequías se agregó el pecado de orgullo de todo el país por generaciones. Pero Ezequías al menos se humilló y consiguió un alivio. Vamos a ver otro ejemplo de alguien orgulloso. Ahora en el libro de Daniel capítulo 4, por favor. Voltee su página de su Biblia. Más adelante, después de los libros poéticos, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y luego viene Daniel. Daniel capítulo 4 viene una historia muy peculiar. La historia de otro hombre sumamente orgulloso. Este hombre fue más grande que Ezequías, también fue rey. Estamos en Daniel capítulo 4. Su nombre fue Nabucodonosor, por si no sabe cómo ponerle a su próximo hijo, su próximo nieto, ahí tiene una sugerencia. Nabucodonosor Floriano, imagínense. Nabucodonosor Álvarez, su primer nieto. Este don Nabú, así le decían los cuates, este don Nabú tenía un grave problema. No solo era rey de un país, pero era el rey de un imperio.
Este fue el imperio que terminó llevando al exilio a todo Judá. Incluso Nabucodonosor en su corte cumplió la profecía que se le dio a Ezequías, porque algunos de los descendientes de Ezequías fueron esclavos en la corte de Nabucodonosor, y uno de ellos fue el profeta Daniel. Por eso él escribió este libro. Un día Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a los sabios de su imperio y les dijo: quiero que me cuenten cuál fue el sueño y además su interpretación. Y todos le dijeron: pero ¿cómo se le ocurre, su majestad? Cuéntenos el sueño y le decimos la interpretación. Dice: no, porque ya los conozco. En que en lo que les cuento el sueño se la van a inventar. Pero si me dicen cuál fue el sueño, entonces sí les voy a creer, la interpretación es verdadera. Dijo: no, lo que usted pide jamás nadie lo ha. Eso es absurdo. Nadie. Pues entonces manden ejecutarlos a todos los sabios, falsos mentirosos. Y Daniel era uno que no era falso, pero era un hombre profeta al que Dios le había dado el don para interpretar los sueños. Así que cuando los iban a matar a todos, Daniel no se había enterado del problema, y cuando llegan con él y lo estimaban tanto que le dijeron: ¿sabes qué? El rey los mandó matar. ¿Pero por qué? Pues porque no le dieron al sueño y la interpretación. Dice: no, es que eso nadie lo puede dar más que Dios. Por eso. Pero Daniel le dice al oficial: llévame ante el rey porque yo le voy a dar la interpretación del sueño. Y entonces lo llevan y Daniel le dice: su majestad, lo que usted pide nadie se lo puede decir. Solo el Dios del cielo, que conoce los misterios, le puede decir cuál fue el sueño y la interpretación. Pero deme tiempo, yo voy a orar y yo le voy a decir. Y él entonces va con 3 amigos y les dice: oren y ayunen conmigo para que Dios me revele. Y al día siguiente, en sus propios sueños, Daniel recibe el sueño y la interpretación del sueño. Y el sueño era de un árbol, y no se los voy a contar para que lean Daniel 4 completito. Pero la cosa es que a través de este sueño, Dios le advierte a Nabucodonosor que deje de ser tan orgulloso y soberbio. Imagínate que Dios quisiera advertir a ti de no ser tan orgullosa, de no ser tan soberbio. Que me mande un sueño. Mejor te mandó un predicador hoy. ¿Cómo ves? Y entonces Nabucodonosor recibe la interpretación y dice: no hay como el Dios de Daniel, de verdad. Qué bueno, gracias Daniel. Y lo colmó de honores y se salvó Daniel y sus 3 amigos. Pero dice el relato, si me acompañan en Daniel capítulo 4, allí en el versículo 30, dice desde el 29, 12 meses después, o sea que se le olvidó, porque las cosas se olvidan con el paso del tiempo, ¿o no? Se le olvidó, ya dice, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor, versículo 28, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. Hermanos, para los que saben de historia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Así de grande era este tipo. Se mandó traer plantas de todo el mundo conocido y en las cumbres de sus palacios hizo jardines. Una vez Lilia y yo con nuestros hijos fuimos a Salt Lake City y visitamos el templo ese de los mormones, el grandotote, donde sientan a más de 20,000 personas y no tiene columnas. Es un templo que se aventaron ellos. Y nos pasearon por todo el templo, nos lo presumieron al estilo de Ezequías. Y después, al final, acabamos en la azotea. ¿Y saben qué hicieron los mormones en la azotea de su templote? Plantaron palmas. En la azotea, hermanos. Babilonia le ganó a los mormones. Este hombre hizo jardines colgantes en toda la ciudad y se veía como en ningún lugar del mundo. Era una de las 7 maravillas. Así que está Nabucodonosor paseando y viendo su paisaje por la azotea del palacio real de Babilonia en el versículo 30, y el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Qué humilde se oyó eso, ¿verdad? Qué humilde. Y noten lo que dice después. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino
te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres. Y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien él le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y las uñas como las de las aves. Uñas de gavilán, hermanos. 7 años como bestia, desnudo comiendo hierba. Imagínense qué humillación de ser el rey del mundo a ser un vil loco en el campo, una cabra un hombre hecho cabra. Qué humillación. Para el otro la disciplina fue exilio, y para este, ¿cuál fue la disciplina? Locura. Hermanos, ¿quién sabe cuántos locos hay en el mundo por la disciplina de Dios a su orgullo? Dios nos guarde. Dios nos guarde. ¿Y cuál es el remedio? Versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ¿y qué dice? Recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nada puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fue restablecido a mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico, ¿a quién ahora? Al Rey del cielo. Aprendió su lección, ¿verdad? Porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mejor no digas amén si eres orgulloso. Si eres orgulloso, no digas amén. Pero todavía es cierto. Dios puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermanos, la Biblia tiene muchos más ejemplos, solo les voy a mencionar uno más. Este está en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo 3. Se le está hablando a los que quieren ser líderes de la iglesia. Y en el versículo 6, la Escritura les advierte a ellos. 1 de Timoteo 3:6. En 1 de Timoteo 3:6 se les manda a los pastores y a los líderes de las iglesias que no se han recién convertido al que pongan por pastor o por líder en la iglesia. No sea que se envanezca, sinónimo de se enorgullezca, se infle y caiga en la condenación en que cayó. ¿Quién? El diablo. Hermanos, el tercer ejemplo que quiero mencionar y el último de esta mañana de alguien orgulloso en la Biblia, ¿saben quién es? El diablo. El diablo fue el más grande orgulloso de la historia, y la Biblia dice que por causa de su grave pecado de orgullo ha caído a lo más bajo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice que el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue arrojado del cielo. Esa fue la consecuencia de su orgullo, ser echado de la presencia de Dios. Y en Mateo 25:41 el Señor Jesucristo dijo de los que se van a perder en el día del juicio, dijo: apártense de mí al infierno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la consecuencia del más grave orgulloso, haber sido arrojado de la presencia de Dios y ser destinado para el infierno de fuego. Así de grave es el orgullo. De hecho, hermanos, en Proverbios 6, versículos 16 y 17, dice la Escritura: 6 cosas aborrece Dios, odia a Dios, y aún 7 abomina su alma. Y de todas ellas, la número 1 son los ojos orgullosos, dice.
La cosa número uno que Dios odia son los orgullosos, los ojos orgullosos. Tú no puedes tener ojos orgullosos sin tener un corazón orgulloso. Pero cuando tienes un corazón orgulloso, se te sale por los ojos. ¿Han visto algo como esto? Se sale por los ojos el orgullo. ¿No? Y por la boca también se sale el orgullo, ¿o no? Y en la forma que lo hacemos, ¿verdad? ¿No se nota el orgullo, hermanos? En lo que hacemos, en cómo hablamos, en cómo miramos con desprecio a las personas, en cómo le ponemos mucho énfasis a las cosas que hacemos nosotros, cuando nos robamos el mérito de otros, cuando cometemos un error y culpamos a los demás, cuando queda obvio que fuiste tú el que hizo las cosas mal y en lugar de decir lo siento, perdón, te quedas callado. Hay muchas formas de mostrar el orgullo, muchas formas. Ni siquiera les quiero dar malas ideas. Pero cada quien sabe su forma de ser orgulloso. Pero la forma para vencer el orgullo es muy simple. Ya nos lo enseñó Ezequías, ya nos lo enseñó Nabucodonosor y nos lo enseña Dios mismo, porque en múltiples pasajes, como Santiago 4, versículo 6, 1 de Pedro 5, versículo 5, dicen la misma cosa. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. El remedio contra el orgullo, hermanos, es humillarnos. Humillarnos a nosotros mismos. No vaya a decirle, ay, te voy a ayudar tantito, te voy a humillar. No, no tienes que humillar a otros. Humíllate a ti mismo delante de la poderosa mano de Dios. Hermanos, el más grande ejemplo es Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló otra vez, yendo a la cruz. Si Él, que es Dios y tenía todos los motivos para estar orgulloso, se humilló a sí mismo, ¿cuánto más todos los que nos hemos convertido a Cristo no deberíamos humillarnos delante de Él? Jesús le lavó los pies a sus discípulos y la noche que fue entregado, ellos no querían dejarlo. ¿Cómo nos vas a lavar tú los pies a nosotros? Y Jesús les dijo en Juan 13, les dijo, así como yo les he hecho, así háganlo también ustedes, porque ejemplo les he dado. Humillarnos, ser humildes. Hermanos, para vencer la humildad, recuerda todo lo que Dios te ha dado por gracia. Si tú lo recibiste, ¿por qué te jactas? No, es que mi trabajo me costó. Para algo me quemé las pestañas. Segunda de Corintios dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes? Recuerda que todo lo recibes por gracia. Recuerda que no eres especial, eres igual que todos los demás. Por tus venas corre sangre del mismo color. Si se trata de engrandecer a alguien, como Pablo decía, de nadie sino de Cristo y de su cruz. A Él le damos la gloria. Considera a los demás como superiores. No son los demás superiores a ti tampoco. Todos somos a imagen y semejanza de Dios, pero dice la exhortación paulina en Filipenses 4, 2, 3, dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No son superiores, pero trátalos como si fueran superiores. Como si lo fueran. Aléjate de los arrogantes, no sea que se te pegue la mala costumbre. Y de vez en cuando, vuelve a hacer las cosas sencillas, las que hacías al principio. Yo, lavar los baños, yo, Luis Floriano,
Sí, Luis Floriano. Puede lavar los baños todavía, ¿no? No, pero yo. Nuestro maestro lavó los pies. Y él era el rey de gloria de todo el universo. De vez en cuando volver a hacer. Cuando yo era joven, mi madre me ponía a lavar los trastes de la cocina. Y yo rezongaba, bien enojado. Y decía para mis adentros, decía, pero cuando yo me case, nunca voy a lavar los trastes. Pregúntele a mi esposa. Nadie me fuerza ahora, yo solito me pongo a veces. No tengo mandil, no se preocupen, pero no me afectaría usar uno. Hermanos, de vez en cuando podríamos hacer otra vez las cosas sencillas. Y no reclamar tanto el reconocimiento que creemos merecer. Total, si no nos dan el crédito que merecemos, Dios nos lo dará algún día. Y si Dios no nos lo da, ¿de qué sirve que nos lo den los demás? El Evangelio es el mejor antídoto contra el orgullo, hermanos. El Evangelio. Cristo, siendo Dios, murió por nosotros. Y si Él hizo eso, entonces ¿a qué aspiramos? Para Él la gloria y para nosotros el servicio. Bueno, así que, ¿qué tal tú y el orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que reclamaste tus derechos? ¿Te enojaste porque no te hablaron como te lo merecías y no te dieron lo que te merecías? Yo todavía lucho con eso. Oren por mí, ustedes que son tan perfectos. Hoy yo voy a orar por ustedes. Señor, gracias te doy por tener misericordia de nosotros y no pagarnos lo que merecemos, como a Ezequías, como a Nabucodonosor y como a muchos otros, sino que le cobraste a Cristo nuestra deuda. Cargaste sobre Él la ira que nosotros merecíamos. Que nuestro Salvador y su ejemplo nos inspiren a pedir perdón cuando nos equivocamos, a asumir responsabilidad y hacer las tareas sencillas cuando nadie las quiere hacer, a darle crédito a otros y no buscar el reconocimiento siempre, y a tratar a los demás como superiores a uno mismo. Pedimos perdón por todas las veces que fallamos y te pedimos hoy que nos ayudes a recordar a nuestro Señor, su cruz y su resurrección y su gran trono, donde Él sí reina y nosotros podemos ser humildes siguiendo su ejemplo. Gracias por tu amor y tu paciencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.